¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voy a Verte con una verdadera embajadora de la ciudad de Olavarría, con Marcela Gerti. ¿Cómo estás? Cuando vas de viaje, ¿qué decís? ¿Actriz, guionista o te preguntan profesión? Digo guionista, actriz. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Primero guionista. Primero guionista, sí. Bueno, gracias por recibirme, Marcela, en No, tu por casa. favor, gracias a En usted por pleno venir. Almagro, con el pleno trabajo de la mañana, de la media mañana. La computadora está apagada, pero me parece que está ardiendo. Bueno, contame cuándo te viniste para Buenos Aires. En el 82, el año de Malvinas, en plena guerra de Malvinas. Mis papás se separaron y mi mamá, que era de Buenos Aires, se vino a Buenos Aires con todos nosotros. Y fue justamente en el medio de Malvinas. Me acuerdo mucho porque, bueno, era un momento muy especial, muy doloroso de la historia, ¿no? Olavarría fue toda tu vida hasta ese momento. Hasta los 14 años, hasta los 14. Sí. Y después pasamos a vivir acá, que fue un cambio bastante, me sale la palabra violento, pero no es violento, sí es violento en un punto. Entonces pasar de ir caminando a la escuela, cruzar un arroyo, tener tus amigos, ir a tomar un colectivo, un subte, dos colectivos como gente, una escuela, íbamos al Colegio Nacional, que era mixto, que cambiabas de aula, que ibas con la ropa que querías y un guardapolvo, a un Buenos Aires del Proceso, colegio de mujeres solas, medias azules, pollera, era un régimen un poco fuerte, un poco por momentos nos sonaba carcelario, así como tenés que callar, no vas a hablar, no. Fue bastante fuerte el impacto. ¿Y fue de un día para otro? Sí, un poco sí, pero un poco no. Ya venían como separándose de eso, pero sí la decisión, porque nosotros habíamos vivido toda nuestra vida ahí y entonces fue como impactante. ¿Tu vocación siempre fue una vocación artística? ¿Desde muy temprano? Yo creo que sí, pero no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hago memoria, en la escuela primaria siempre actuaba, a veces me escribía unos sketches y actuaba, digo, me dejaban actuar en la escuela, me escribía sketches de Susana Jiménez, ahora recuerdo, siempre estaba, ¿quién quiere bailar? ¿Quién quiere hacer esto? Yo. Pero después cuando fui en secundario siempre fui muy académica también, tenía buenas notas, entonces como que parecía como que iba a tener una formación más académica. Y en el último año del secundario fue una compañía de teatro y yo que no había hecho ninguna actividad artística pautada, enloquecí, no sé ni, hacían Molière, pero eran muy buenos porque realmente, y dije, no, yo voy a estudiar teatro, una cosa que fue sacada de la galera porque nadie en mi familia lo había hecho, fue como raro, nadie dijo nada, yo fui, me anoté en el conservatorio, ingresé sin entender nada, o sea, todo el resto de la gente que iba había hecho alguna clase de actuación, yo no entendía de lo que me hablaban, lo único que sí sabía un poco era porque en el Jardín de Infantes número 1 hacíamos clases de rítmica a los niños, estaba ahí Blanquita Lem, una profesora de música, y cuando yo tuve esa materia era lo mismo, era lo único que sabía como algo acerca de eso. Y ahí empecé actuación y ahí quedé. ¿Qué es ser un guionista de televisión o de cine? Y es el que arma la historia de base, es como lo primero que hace falta para que se produzca esa obra. Viene alguien que tuvo una idea, vos corregime si me equivoco, alguien tiene una idea. Por ejemplo, a veces es una productora, tiene una idea y te llama y te dice, mira, tengo esta idea, ¿te gustaría escribir sobre esto? ¿Podés hacer esto? Otras veces uno mismo dice, tengo esta idea y va una productora y dice, tengo esta idea, me gustaría escribir sobre esto, el que les parece, hago un desarrollo, a quien le interesa. A veces uno también convoca a un actor y le dice, che, tengo esta idea. Entonces el actor es el que tracciona junto con uno. Eso yo, en el último proyecto, yo trabajé muchos años para Polka, donde las ideas eran de ellos, en un punto ellos decidían sobre qué hacer, uno después le ponía el resto, porque las ideas siempre es una de bomberos, una de gitanos, vos decís, gitanos, bueno, y ahí vas armando el mundo, ¿no? Y después otras que vienen ya más con el formato en la que estoy trabajando ahora, ya es una historia, es una adaptación de una novela de Santa Evita que le escribió Tomás Eloy Martínez, y es bueno transformar eso en un audiovisual, que es un libro increíble, que es hermoso, que lo lees y decís, está todo acá. Y después cuando vas a hacer el audiovisual te das cuenta que no es lo mismo la narrativa que el audiovisual. Claro. Yo como tengo muchos años de trabajar en tiras, que es
no te queda otra que trabajar todos los días entre 8 y 10 horas, y entonces se te hace un horario de trabajo que es todos los días te sentás y trabajás, y a veces anticipás el trabajo, decís, bueno, hoy no tengo tantas ganas, no, hoy le doy porque capaz que mañana pasa algo y no se puede, o los ruidos también, a veces, que decís, está ladrando la cabeza y no te puedes concentrar. Uno se acostumbra a concentrarse en situaciones... En el desastre. Sí, en el desastre, exacto. ¿Qué fue lo primero que escribiste que en pantalla explotó? Y yo tuve mucha suerte. El primer programa que yo trabajé fue Culpables con Campanella, Castex y Juan Pablo Domenech. Y es un programa que salió y estaba buenísimo. Juan José Campanella, Fernando Castex, Juan Pablo Domenech, Marcela Bucuti por Culpables. De polka, a mis viejos, a mis increíbles hermanos, a M, a Lulo y a Lito, mi amor, muchas gracias por todo. Trabajé, a mí siempre me gustó mucho la novela y trabajé en varias novelas que estaban muy buenas. Padre Coraje era impresionante, también explotaba y la gente le encantaba, la veía. Antes que habíamos hecho Soy Gitano, que fue una novela difícil, porque era como, bueno, es eso, había un entusiasmo, que era, una de gitano, vamos, vamos. Pues, pero no son gitanos, ¿cómo son los gitanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los gitanos? ¿Qué cuenta? ¿Y qué tuviste que hacer ahí puntualmente? ¿Tuviste que ponerte a investigar? Y fuimos a hablar con los gitanos, fuimos a hablar, no, muy amables, un montón de gente, y después te das cuenta que tenés que hacer una mentira absoluta porque son como, bueno, nada, son unos gitanos de polka, ¿no? Unos gitanos de acá, y a su vez, ¿por dónde pasaba la historia? Y empezó a pasar la historia apareció un personaje que lo hacía Julia Calvo, que hacía magia, entonces apareció un hechizo, y ahí empezó a funcionar algo, y bueno, empezaron los hechizos, y era un programa que era un delirio. A unos se lo chupaba un espejo, otros tomaban una cosa y entraban en el sueño, empezó a pasar cualquier cosa, como que también los programas se iban encontrando antes en el aire. ¡Te voy a matar! ¡Para el carajo! ¿Se puede saber qué está pasando acá? Tenés que tener imaginación, tenés que tener creatividad, tenés que tener talento. Sí, un poco de todas esas cosas, de imaginación, creatividad, talento, también muchas ganas de contar, es como el apasionamiento por eso, y que te guste sentarte y armar y desarmar y escribir y reescribir. Yo creo que como para hacer cualquier cosa te tiene que gustar y estar apasionado por eso, lo que sea que hagas, es lo único que sostiene la posibilidad de hacer algo en el tiempo. Y has trabajado con muchos grandes. ¿Quiénes te cambiaron la vida profesional? O humana, si querés, no sé. Habértelos cruzado. Y bueno, Campanella es uno porque aprendí muchísimo de él y Sí. de ese equipo, que estaba Fernando Castells, que es un gran guionista, que escribió con Campanella El hijo de la novia, El mismo amor, la misma lluvia, películas, La luna de Avellaneda, que también estaba Juan Pablo Domenech. Ese fue un equipo que a mí me cambió la vida profesional. Y también la vida porque empecé a vivir de la profesión en ese momento y fue genial para mí poder decir, bueno, me van a pagar por esto. Correrte de la actuación, Marcela, no abandonarla, pero correrte para escribir, ¿fue también un poco domesticar el ego? Porque me imagino que no debe ser lo mismo desde el punto de vista del reconocimiento. No, es completamente diferente. Para la mayoría de la gente el que escribe es invisible, claro. no existe. Y la actuación, pero a mí no me No tuviste problemas no tuve con problemas eso. con eso. A mí me daba mucha satisfacción escribir, que el programa salga, que esté, que se materialice lo que yo había hecho. La actuación me encantaba, pero me pedía mucho desde un lugar que me ponía muy vulnerable, supongo, y que yo sentía que florecía mejor en el otro lugar. Se empezó a correr la bola de que soy medio chicato. Medio chicato. Al lado suyo Andrea Bocelli. Parque Lezama, También, para vos. también, no, re importante. Ahí fue después del Hombre de tu vida, ahí fue volver a actuar, Parque Lezama. Y la obra es hermosa y la verdad yo tenía un personaje que es divino. La hija de Brandoni tenía un momento con él y actuar con él impresionante.
y un poco fue eso, fue volver. Pero también era un lugar contenido con toda gente que yo conocía. Eduardo Blanco lo conocía, yo había actuado con él en otra época, y además Eduardo es como el primero que me dio una mano para escribir, porque cuando vino Campanella a ser Culpable, buscaban a alguien que ayude, y Eduardo dijo, me parece que Marcela puede ser, pero nunca había leído nada que yo había hecho, sino por una afinidad, por un chiste que más que nada que había hecho alguna vez, y ahí yo hice una prueba con ellos y todo esto, ¿no? Después está, pero es esto lo que te digo, es la conexión, alguien que dice, che, me parece que puede ser ella, y después lo que uno hace que arriba ahí. Y entonces está actuar con Eduardo, con Brandoni, dirigido por Campanella, es también un lugar para mí muy cómodo. Yo por ahí, para otra gente, todo eso le significaba muchos nervios, y para mí no, porque los conocía de trabajar mucho tiempo, entonces está buenísimo. ¿Vos arrastraste a toda la familia? Porque me dijiste que arrancaste ¿y cómo fue? Sí, yo arranqué y mira, en realidad mi hermana más chiquita siempre fue actriz, desde que eras, nada, la veías y decías, esta va para actriz. Pero sí, era más chica. Claro. Yo empecé a estudiar ahí en el conservatorio, después de eso, años después, mi hermana empezó a escribir también conmigo, Eugenia empezó a actuar, después de eso mi hermano Pacho, que era director de fotografía, y también empezó a actuar y hace fotografía y actúa, y Santiago, que era antropólogo, en un momento me dijo, quiero escribir, quiero hacer un curso, y yo en un momento le dije, mira, estamos haciendo unas pruebas, yo te paso unas datas, y él hizo la prueba y era uno de los mejores de la prueba. Entonces digo, bueno, tenés que seguir escribiendo ahí. Hay algo de la escritura que para mí está en todos. Mi mamá siempre fueron muy lectores y nosotros leímos mucho, y también había algo de la narración. Mi papá era como muy contador, hay como algo que estaba ahí. ¿Qué consejo le darías, Marcela, a quienes te están mirando, que quieren seguir la carrera, actuar, escribir? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el tip o la capacidad que tienen que tener sí o sí? No, yo creo que tienen que tener el deseo. Ajá. Tienen que tener el deseo, y que lo hagan, y que estudien. Hoy por hoy está la suerte que no había antes, que hay carreras de escritura, muchas. De hecho, en Olavarría está la carrera de comunicación, en la Universidad del Centro, en Tandil creo que también, y acá en Buenos Aires hay un montón de lugares, también públicos, sobre todo el ISER tiene una buena carrera de guión. Hay carreras específicas sobre el tema que están buenas. Y además, bueno, también la actuación ayuda si uno quiere escribir, porque le pones el cuerpo a eso. Pero sobre todo que estudien y que escriban. Sobre todo hay que escribir mucho, hay que hacerlo y reescribir. Y si tienes una idea y decís, bueno, quiero hacer esto, unirse con otro, hacer un corto. Hoy también está la posibilidad de, con los teléfonos, con las camaritas, de poder producir mucho más rápido. Si, bueno, querés hacer tu corto, dale, hacelo, pone pum, pam. Y eso también es un aprendizaje, y además con las redes que hay hoy en día también hay la posibilidad de llegar con tu creación a muchos lugares. Y hay muchos casos que conozco y que se ven de mucha gente que ha ido evolucionando e incluso consiguiendo laburos a partir de eso, de su corto, de su pequeña historia, de su serie web, de cosas que son posibles y que son mucho. Gracias, Marcela, por habernos recibido. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Marcela Gerti, una historia realmente que queríamos contar. Escribe, actúa, nació en Olavarría, se vino joven y triunfa en la televisión de la República Argentina. Hasta el próximo capítulo de Voy a Verte. Gracias.